Hola, hola, vamos a esperar un momento a que desde aquí, desde la escuela textil, a que empecemos a tener un quórum, ¿verdad? De gente, de personitas que quieran estar acá para comenzar nuestra mira, sesión de charlas. Hoy día les recuerdo que estamos con agujas combativas, ¿cierto? Con Daniela, a quien ya les voy a presentar. ¿Qué más les puedo contar mientras se nos une un poco de público? Ay, mira, ya llevamos 21 personas. Muy bien, muy bien. Hola, aquí se están integrando el Club Textil Ambulante, hecho de arte, ¿verdad? Y voy a esperar un par de minutos más para que comencemos. Les cuento que estamos haciendo estas charlas desde la escuelita textil todos los domingos a esta hora, más o menos a las 11 a.m. Tenemos un super calendario hasta diciembre, así que se viene, se viene. Oye, muchísimas gracias por unirse. Me encanta que hayan tantas personas ya conectadas, bacán. Eh, Como les cuento, estoy como rellenando en este momento para que alcance a llegar toda la gente. Mira, tenemos gente desde aquí, desde ya. Nosotros que estamos al sur, desde Bogotá, de Colombia. Eh, Bacán, súper bien, súper bien. Así que esperamos llegar a toda Latinoamérica. Llevamos 34 personas ya. Como les decía, tenemos un calendario así como full lleno de actividad de aquí a fin de año. Ahí Fibras Urbanas desde Buenos Aires también nos saluda. ¿Cómo extraño yo Buenos Aires? Qué linda ciudad. Saludos desde Paraguay, dicen por ahí también. Qué lindo. Y nos mandan corazoncitos bonitas. Bueno, mientras me voy a presentar, para quienes no me conozcan, desde Brasil también están ahí. Yo soy Melina Rapimán y estoy hoy día conversando desde acá, desde la cuenta de la escuela textil. Soy Melina Rapimán, soy diseñadora de vestuario, devenida también en artista textil. Y bueno, llevo muchísimo tiempo trabajando y pensando el textil. Hago clases también hace bastante tiempo. Vamos a ver, hoy día vamos a hablar sobre comunicación digital. Este proyecto que tiene Daniela, que es, por si no lo conocen y quieren seguirlo, es el proyecto Agujas Combativas, ya que es directamente activismo textil. Si la semana pasada estábamos conversando, ¿verdad?, con Camila sobre el encuentro textil desde el interior hacia afuera, ahora vamos a ver cómo nos agrupamos todos esos individuos o eh, todas esas individuas para conectarnos y hacer activismo.
alguien pone ahí que no me escucha, por favor, confírmenme que me escuchan. El resto de la gente, porque tengo aquí este tablet, pero parece que el audio puede estar abajo. Por favor, confírmenme, chiquillas, para poder llamar a nuestra invitada, Daniela. Bacán, gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a buscar a Daniela. La idea siempre es conversar sobre, ¿verdad? Y cómo eso afecta, y no solamente desde nuestro quehacer propio, sino que también con otros, de manera colectiva. Ahí está Daniela. Hola. Hola, ¿Cómo te va? bien. Ay, no sé, creo que Ahí te fuiste, ahí en negro. no me veo, ¿verdad? No sé qué. Ahora sí, ahora sí, ¿Ahí? ahora sí. Bien. Oye, para quienes no siguen a Daniela, por favor, síganla. Y sigan también su proyecto textil, que es su proyecto de investigación textil y de comunicación, ¿verdad? De divulgación del arte textil, eh, que se llama Agujas Combativas, y es @agujascombativas. Hola Sí. Dani, ¿nos quieres contar, antes de que comencemos? Me encantaría que nos contaras más sobre ti. Hola, bueno, creo que están escuchando aquí el fierro viejo pasando por la ciudad. Déjenme, igual, aprovecho y cierro la ventana para que se escuche menos. Ok. Oye, me encantan estos encuentros, son realmente enriquecedores, desde otras latitudes que no son mi país, ¿verdad? Sí, Cuéntanos, Dani. bueno, hola, la verdad, pues antes que nada decir que estoy súper emocionada, como desde que conocí el proyecto de la Escuela Libre Textil por Karen, porque vino aquí a México a dar una charla. Eh, la verdad me parece un proyecto fantástico, eh, y, y pues es así, me da mucha emoción estar aquí platicando con ustedes, porque creo que sobre todo lo que más me gusta es que se hable del textil desde otros lugares, que se hable no solo desde la técnica o la puntada o estas cosas en donde a veces parece que se centra la conversación textil, eh, sino que se hable de qué significa para nosotros, que todos tenemos algo que aprender de todos, ¿no? Que todos podemos ser maestros y estudiantes, todos somos sujetos de aprendizaje, entonces pues muy emocionada. Y pues les cuento un poco sobre mí. Yo soy historiadora, eh, pero sobre todo me he ejercido como eh, community manager y como diseñadora de estrategias de comunicación digital para proyectos de cine y de libros, sobre todo como difusión cultural. Y entonces, y bordo hace 6 años. Estuve los últimos 2 años sin bordar, sin tocar una aguja, y como que siempre tuve esta visión del bordado como que era algo aparte de mi vida, que mi vida era una, que mi trabajo era uno, y que el bordado pues era algo que me hacía feliz, pero que estaba como en la lateralidad. Y este proyecto pues me ha permitido ponerlo al centro, eh, y digamos hacer una transición como de algo que se percibe como hobby a algo serio, ¿no? De pronto como que tuve esta oportunidad de ponerlo en un ámbito de la seriedad y además toparme con un montón de proyectos que eh, aprovechan como el textil como un medio para decir cosas que importan, para decir cosas que nos son relevantes como sociedad, y bueno, como que se corroboró para mí la seriedad de lo textil, y como que desde ahí parte Agujas Combativas, un poco de darle esa relevancia y de darle esa importancia a lo que puede suceder tanto durante como después, ¿no? Con el textil.
Y bueno, platicándoles un poco como de cuáles son las intenciones del proyecto. Es un proyecto pues que nació este año, eh, nació a partir de un encuentro con una ONG, eh, con una asociación civil, perdón, que se llama SocialTIC. Ellos se dedican a hacer activismo digital, y bueno, yo les estaba pidiendo trabajo y aunque no sucedió, este, eh, pues les llamó la atención el asunto del bordado como una posible herramienta para activismos y me dijeron vamos a explorarlo, ¿no? Entonces me invitaron a dar un taller a un evento que ellos arman aquí en la Ciudad de México que se llama Open Data Day. Es un evento que se hace a nivel mundial, pero digamos que pues en las localidades cada uno propone. Y entonces di un taller de bordado de datos con dateros, con gente que utiliza software para procesar grandes cantidades de información, que había igual más gente de la que pensaba que sí había tenido alguna experiencia con la aguja, pero la mayoría pues nunca, ¿no? Y a mí ese cruce de públicos me pareció espectacular. Es decir, como decirles, como principio no vamos a usar la compu, pero vamos a trabajar con datos. Y aquí hay unas telas y aquí hay unas herramientas y vamos a ver qué pasa, cómo podemos representar estos datos, ¿no? Y trabajamos con datos de género, trabajamos con datos de tecnología y de medio ambiente. Y, y Espérame un segundo. uh-huh. Para contar más o menos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a conversar hasta, porque tenemos tiempo, esto Uh-huh. es con tiempo. Uh-huh. Vamos a conversar hasta aproximadamente un cuarto o hasta media hora más, que Uh-huh. en Chile serían las 11:45, y desde ahí recogemos todas las preguntas Uh-huh. para que tengamos tiempo para responderlas. ¿Te tinca? Ok, sí. Antes de que me continúes contando Uh-huh. esto, que es la fusión, una fusión así como súper extraña, ¿verdad? Que uno la ve extraña, en mi mente todo es lo mismo, pero seguramente la gente de afuera ve que como que es extraño esto de los datos y el bordado, ¿verdad? Es algo que es como de, eh, tan de análisis de cifras con esto otro que es el bordado. Eh, Cuéntame, al final, ¿cómo resolviste esto de que tenías esta vida de bordado por un lado y en la otra vida, tu vida como normal donde ganabas plata? ¿En qué momento empezó a profesionalizar, que tú le llamáis o le llamas, tomártelo en serio, eh, que para mí es como profesionalizar el textil, ¿cierto? Uh-huh. ¿En qué momento ocurrió eso? ¿Fue antes de la ONG? ¿Fue después de la ONG? No Como fue para ir como por cronológicamente, partes. para poder entender cuál es la evolución que ha tenido tu trabajo. Uh-huh. No, pues fue a partir de este encuentro, más bien este encuentro me revela que llevo años investigándolo muy informalmente, que de pronto yo ya tenía presente un universo textil, eh, en donde tenía detectados muchos proyectos que yo llevaba siguiendo muchos años, ¿no? Aunque hubiera estado sin tocar una aguja unos años, pues gracias al Instagram, a las redes sociales, pues uno puede enterarse de lo que pasa en otras latitudes, ¿no? Entonces, creo que fue a partir de ellos, eh, al ver un valor en ello, provocaron que yo viera un valor también en lo que yo sabía y que estaba investigando, ¿no? Entonces pasó de ser una investigación informal a, ok, pensar un proyecto en donde esto se formalice y sea de utilidad para los otros. Entonces fue a partir de ellos. Y una de las premisas de Agujas Combativas es que los proyectos que yo trabaje, bueno,
ahora empecé con 4 casos, uno de ellos es la Escuela Libre Textil, y bueno, yo hago entrevistas y la idea es preguntar cuáles son sus recursos, cuáles son sus aprendizajes y qué lecciones han tenido de actuar o sea, desde sus proyectos, incluido lo malo, para que nos quede de aprendizaje a todos los que podamos adaptar metodologías que hacen estos proyectos, ¿no? Entonces, volver la filosofía de la Escuela Libre Textil, digamos, un recurso que sea replicable para para otras personas, ¿no? Y esa es la idea de investigar estos proyectos, hacerlo desde ahí, desde compartir sus recursos. Qué bonito, qué bonito, qué bonito que bueno, que se empiecen a replicar estas cosas y como decía hace un rato también, a pensar el textil desde otra cosa que no es la técnica, ¿verdad? Mm. Eh, ¿Cómo te ha ido con esto de registrar los datos y de que estas cifras se conviertan en gráficas? A mí es una idea que me seduce muchísimo. O sea, cuando vi tu perfil eh, y cuando ibas a hacer este curso, yo dije, yo quiero hacer este curso, ¿cachai? Cuéntanos más sobre eso. ¿Cómo técnicamente, cómo podría ayudar el textil ahí? Pues le veo diferentes aproximaciones, creo que falta explorar varias. Digamos, en esta anécdota que conté del Open Data Day, se trataba de gente que no está para nada familiarizada con el textil, pero sí mucho con los datos. Y de pronto, por ejemplo, unos estudiantes de tecnologías de la información que se dedican a diseño de software para el proceso de información, o sea, como, ahora sí que, perdón la palabra, para nada tiene una connotación ofensiva, pero son como super geeks de computadora, ¿no? O sea, como, Uh -huh. y entonces, de pronto, cuando presentamos los trabajos, una presentó cómo los datos con los que trabajamos es qué software son los más utilizados, según un foro. Y una de ellas representó, por ejemplo, uno de los softwares como un círculo amarillo, porque sentía que se encerraba en sí misma y no comprendía del todo ese software. Entonces, de pronto estaba hablando de los softwares desde un lado emocional y para mí eso comprobó la teoría que tenía, que para mí el textil puede ser un medio para humanizar los datos. Es decir, como la naturaleza lenta del textil, que no es para nada automática, sino meditativa y reflexiva, que es un poco lo que hablaba en la charla anterior, ¿no? Como que provoca nuestro interior. Eh, es un recurso para, en lugar de eficientar el tiempo y usar estos softwares para manejar grandes cantidades rápido y poderles hacer preguntas y mover las cifras así en frío, de pronto pasar tiempo con la información creo que permite procesarla de manera distinta. Entonces, cuando ella hablaba de los softwares desde sus emociones, ¿no? O sea, como, pues no sé, para mí fue una comprobación y esa digamos que es una de las áreas que creo que podría ser súper interesante, o sea, como trabajar con dateros y que ellos se enfrenten a estos procesos lentos. Y luego, por otro lado, hicimos un taller de cuarentena en donde de lo que se trató es como de familiarizarnos con el procesamiento de datos, es decir, el registro, limpieza, verificación y manejo. Y bueno, fue un taller muy intenso, la verdad, porque requería mucha autoobservación de los participantes, es decir, en qué pasaban su tiempo, cuántas horas duermen, con quién tienen contacto. Eh, y bueno, ahí de lo que se trató, yo ahí ya les daba las visualizaciones, digamos, y, y de pronto ahí también afloró un montón de creatividad y estábamos construyendo datos en conjuntos, es decir, yo también tuve la oportunidad de ver cómo otras personas estaban viviendo la cuarentena con temas que se me hacían relevantes, ¿no? Como esto de cómo estamos durmiendo, porque yo veía que el insomnio era un tema muy común en las redes sociales, ¿no? Entonces, de pronto todo esto empezó a traducirse en un nivel de intimidad, de conversación,
y de escritura colectiva, en donde estábamos poniendo los temas cotidianos sobre la mesa, en el centro, y a partir de datos pudimos como desnudarnos entre nosotras y abrirnos, no sé. Yo, por ejemplo, bueno, la imagen que usaron para el cartel ese era el ejercicio de contacto, y son círculos concéntricos en donde medíamos, bueno, visitas, bueno, con quién vives, visitas, encuentros fugaces como ir a la tienda, videollamadas o llamadas y chats, ¿no? De pronto, por ejemplo, nos dimos cuenta que los chats eran como las casillas más llenas, y de pronto te das cuenta que lo que parece más lejano también te está sosteniendo, ¿no? A un nivel de intimidad desde, o sea, como la pregunta era cómo nos mantenemos cerca de los que amamos, pues cuando estamos obligados a estar distantes, ¿no? Uno de los ejercicios que más me gustó fue, por ejemplo, también categorizamos como las relaciones sociales, entonces teníamos como amigo, pareja, familia, digamos desconocido, poco conocido, y una chica, por ejemplo, Paula, que está por ahí además viendo, puso como, bueno, me di cuenta que Tito, el de la tienda, pues es mi amigo, ¿no? O sea, como no lo puedo poner en la casilla de poco conocido porque lo veo diario y es con quien más contacto he tenido en este tiempo, ¿no? Entonces, de pronto también a través, o sea, como creo que la visualización de datos no es solo un resultado de una expresión de un registro, sino es una posibilidad de generar nuevas preguntas, ¿no? Entonces nos preguntamos, pues, cómo estábamos viviendo una situación tan extraña como lo es una pandemia, ¿no? Y bueno, ahora acabó siendo un taller en el que participaron más bordadoras, y hicimos como esta introducción al manejo de datos a partir de datos propios generados por nosotras mismas y registrados. Y luego le veo otra salida, que es ahora como el siguiente taller que voy a hacer, que es recetario textil, que es qué pasa si ponemos un tema en el centro y dialogamos desde ese tema, investigamos, y a partir de ahí pues generamos datos y compartimos lo que nos interesa de ese tema, ¿no? Entonces también es cómo generar información relevante y que además se comunique de manera contundente, porque creo que el textil también tiene esa potencia de comunicar y de conmover. Sí, y además que, bueno, siempre estos datos duros son difíciles eh, de consumir. Uno como consumidora de datos, de estadísticas, ¿verdad? De la torta, de no sé qué, los datos siempre parecen tan difíciles de entender o de como que no tienen alma, eh, pero me parece que si los ponemos desde el textil, puede haber una conversación amable entre las dos partes, ¿verdad? Entre el que está visualizando los datos y el otro que está consumiendo los datos. Sí, una de las cosas que pasó, por ejemplo, yo trabajé una pieza trabajé con una base de datos abiertos de la Ciudad de México, en donde, digamos, desde el 2016 se abrieron clínicas en donde puedes realizar un aborto de manera gratuita. Y entonces trabajé con la base de datos de la interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México, que abarcaba de 2016 a 2019 aproximadamente 61.800 casos. Y bueno, en la base de datos era una base de datos muy robusta, en donde encontrabas, bueno, si habían realizado un aborto antes, si tenían hijos, cuál era su estado civil, el año en el que nacieron, su última menstruación, su primera menstruación, su primera relación sexual, y yo trabajé con quienes fueron sus acompañantes. Y entonces me di cuenta que había una variedad de categorías, había casi 36 categorías que incluían al vecino, a la vecina, al primo, a la prima, incluso hijos acompañando a sus madres a abortar, los esposos, novios, madres, padres, y empiezo a notar ciertos valores que me llaman la atención. Una es la diferencia entre los géneros, es decir,
me parece que las labores de cuidado se han asumido o relegado al género femenino y entonces veo la diferencia, ¿no? Por ejemplo, madres hay 4.000 registros y padre 300, ¿no? Entonces, como hay 300 casos que el padre acompañó y 4.000 que la madre acompañó. La madre también queda en segundo lugar antes que la pareja. El primer lugar no había datos suficientes, no se habían recabado, pero digamos que el primer acompañante después es la madre, y entonces hice una infografía que también por la posibilidad del textil y además por sugerencia de Karen también, dije, bueno, no lo dejemos en una tela así, sino puede tomar un soporte más político y decidí que tomara una forma como de huipil en una bata de paciente. Y entonces presenté esta pieza en el taller y cuando me senté en la mesa a platicar con las chicas que estaban tomando el taller, de pronto estábamos hablando muy abiertamente de yo he abortado una vez y he acompañado a 2 amigas. Otra, bueno, yo he acompañado a 2 amigas y de pronto como el papel del acompañante se mostró relevante porque también implica un, o sea, creo que es algo que se ha invisibilizado también, ¿no? Como que no tienes que hacerlo sola y que puedes apoyarte en, ¿no? Y que este apoyo también es significativo. Y también un poco como eh, quitarle el tabú a hablar del tema, ¿no? Entonces de pronto como que se hablaba de él con una apertura y comprensión muy linda, y eso es a lo que me refiero con humanizar datos, ¿no? Yo también haciendo la infografía de pronto me di cuenta como, pues a mí, como que me acompañó mi hermana, ¿no? Al final, entonces como de pronto fue también para mí un proceso de relacionarme con esa experiencia, ¿no? Oye, bueno, hablando de eso, ¿cómo funciona ahí? ¿Cuál es el peso de la emocionalidad frente a los datos? ¿Por qué lo digo? Te voy a poner en un contexto. El 2015, a mediados, como septiembre de 2015, yo terminé de bordar los femicidios que habían sido eh, ese año, ponte tú, 2015. A la mitad del año ya llevábamos, no sé cuántos femicidios, no recuerdo, ni quiero recordarlo en este momento, pero bordé unas muñecas que tenían nombres de mujeres que habían eh, sido muertas por femicidio. Cada vez que yo bordaba un nombre, me pasaba todo un rollo y toda una historia en mi mente. Eh, y en algún momento ya yo no quise seguir bordando esto porque tenía una carga emocional muy, muy importante. Lo mismo me pasó una vez que bordé con respecto a nuestra dictadura, ¿verdad? Bordé la moneda en llamas, los aviones, los Hopi Hunters, y quise bordar la cara de Pinochet ahí mismo. Y la verdad es que no pude bordar a Pinochet. O sea, fue como que me fue imposible. Entonces, ¿hasta qué punto la emocionalidad frente a los temas? Yo sé que no estoy hablando de datos, pero yo sé que tú tampoco estás hablando de datos en realidad. Eh, ¿Cómo juega y qué papel juega y qué te pasa como en el corazoncito cuando se plantean estas temáticas que son realmente que como que te desbordan, ¿cierto? Bordas el desborde, no sé, qué bonito eso. Eh, ¿Qué pasa con ustedes como entes colectivos y a ti como persona? Pues yo creo que me recuerda mucho otro de los casos que entrevisté que es un colectivo que se llama Fuentes Rojas. Ellas llevan 9 años bordando un archivo textil de desaparecidos en México y ellas me decían que es muy común que no puedan terminar un bordado. Es decir, cada pañuelo bordan un nombre y un caso, fecha, lugar en un pañuelo. La iniciativa se llama Una vida, un pañuelo. Y bueno, en primer lugar, su archivo supera las cifras oficiales, porque hay
familiares que se acercan directamente a ellas a pedirles que se borde ese nombre y creo que tiene que ver con un sentir que es algo que va más allá de ti misma. O sea, por eso justo se permiten abandonar un pañuelo y cederlo a otras manos. Entonces, la mayoría de los pañuelos son bordados por más de una persona. Los pañuelos ellas indican quién bordó y tú ves y hay al menos 3 personas en los pañuelos y tiene que ver con también permitirse sentir este rebase, ¿no? Este desborde que le llamas pero no abandonar por saber que es algo que va más allá de ti, ¿no? O sea, de pronto claro. Lo que han logrado con estos pañuelos, por ejemplo, es hacer unas itinerancias por todo el mundo. Estos pañuelos han ido a Alemania, Argentina, han estado en museos y han logrado hacer esta especie como de monumento itinerante, ¿no? Que va comunicando una realidad que estamos viviendo en el país, ¿no? Entonces, ellas, por ejemplo, si envían pañuelos a Alemania, envían historias de muerte de defensores del territorio en territorios que tienen que ver o que han estado confrontados con empresas alemanas, ¿no? Es decir, llevan como la herida al lugar en donde tendría que hablarse, ¿no? Entonces también creo que es esta idea de qué se va a hacer con eso, qué voy a hacer con esta pieza que me duele, porque además así estés bordando un perrito, digamos que se te va la sangre, el dedo, el tiempo, la vista en ellos, ¿no? Entonces, también dar tanto de nosotras, dar tanto tiempo, dar tanto espacio para la reflexión, también tiene que ver creo, con tener una especie de mirada, objetivo, de qué se va a hacer con eso, ¿no? ¿Qué quiero lograr con hacer esto? Y tal vez eso puede dar alguna fuerza para lidiar con eso, y creo que esa emoción que provoque también va a ser una herramienta muy potente de comunicación, ¿no? Es decir, si yo quiero sacar esta información allá afuera, pues si va acompañada de mi emoción y si va acompañada de mi dolor, creo que va a tomar más fuerza, ¿no? Absolutamente. Oye, que me gustaría, oye, no sé cómo ahora buscar, espérame, que esto, y ahí puedo. Es que estoy con el computador al lado para que podamos responder algunas preguntas por mientras. Aquí al principio de nuestra conversación, ¿verdad? Alotrapsia nos pregunta, ¿cómo sabes cuando ya te lo estás tomando en serio? Era lo que estábamos hablando al principio, ¿cierto? Sí. Esto de profesionalizar el bordado. ¿Cuándo supiste lo que te lo estabas tomando en serio? ¿Cómo? Bueno, creo que he intentado hacer movimientos para que también sea una fuente de sustento, o sea, es decir, estoy también intentando que tenga que ver con o consentir una reciprocidad también, o sea, como que creo que me da valor para tomármelo en serio, saber qué importa, que le importa a alguien más y que puede ser que le importe lo suficiente como para pagarme por hacer un taller o que importe lo suficiente como para responder, ¿no? O sea, yo creo que justo, o sea, a mí no se me antojaría haber hecho una bitácora de cuarentena sola. Tuvo sentido porque lo hicimos juntas, ¿no? Entonces, para mí, tomármelo en serio tiene que ver con colectivizarlo, tiene que ver con que a los otros, como que podamos hacer un intercambio y podamos conversarlo al respecto, ¿no? O sea, para mí, una corroboración de que esto se está poniendo en serio es estar aquí hablando de esto con ustedes, ¿no? O sea, como... no sé si es como reconocimiento, pero tal vez necesito que otros lo valoren para que yo lo valore también, no lo sé. Absolutamente, yo creo eso también, o sea, alguien, no sé con quién conversaba el otro día, pero alguien decía, oye, no, pero es que todos ustedes siempre están pensando en plata y no sé qué, y que el capitalismo, yo creo que no trata de eso, o sea,
por lo menos tenemos que tener techo, comida para poder seguir creando, si no uno siempre está pensando en que tiene que comer, Ujú, que no tengo para comer mañana. Creo que la precarización del arte también eh, hace mal para el arte, hace ujú, mal para el arte. O sea, también es súper bonito cuando alguien quiere tanto algo que tú hiciste, que está dispuesto a pagar por él el dinero, aunque sean cuotas, en 50 cuotas. O sea, yo a amigas textileras también le he dicho, oye, te pago esto en 2 cuotas, porfa. Yo quiero tener un chaleco tuyo, tejido por ti, ¿cachai? ujú, Tejido por la gente que trabaja contigo. Eh, yo creo que basta de esto de romantizar, que es la palabra que está de moda, de romantizar este arte pobre, ¿verdad? En que estemos como en malas condiciones trabajando, porque no se puede ser creativo con hambre. ujú, Eh, Así que creo que sí, que hay que profesionalizar el textil. ujú. Déjame ver si, uy, nos han llegado varios comentarios. Como les digo, tengo el computador aquí para verla. Eh, nos dicen ahí que está súper interesante este lip, que lo guardemos, sí lo vamos a guardar. Esperamos si es que Instagram está de acuerdo, porque nunca se sabe. Pensar en el textil más allá de la técnica, el textil como un medio para humanizar los datos es muy hermoso, yo también creo. Eh, Eso nos decía Ay Palomay y Bordar Jazz. Berta Beruta, muy interesante el contraste de tiempos en el procesamiento de datos, ¿verdad? Que el procesamiento de datos uno siempre piensa que es esto rápido e instantáneo y Ujú, súper mega tecnológico, pero ¿qué pasa si no lo hacemos de esa manera, si lo ujú. hacemos de la manera lenta, ¿ah? Que Desde el también slow. esa es otro aspecto por lo que creo que el textil tiene mucha potencia para el activismo, es como su lentitud ya en sí es rebelde, ¿no? El hecho de tomarte tiempo de hacer algo, ¿no? Un ejemplo que pone una amiga Dora es como no es lo mismo remendar un calcetín que comprar un calcetín nuevo, ¿no? O sea, como en el acto de remendar un calcetín implica conocimiento de técnica, implica una especie de cariño por las cosas, conservación, bueno, además de como una discusión que podría ser ambiental también, ¿no? Pero lo que implica de ti como persona remendar un calcetín versus comprar otro es lo que hace toda la diferencia y para mí ese es como el textil, o sea, como la apuesta textil, ¿no? Pues el tiempo lento, apostar contra la vida acelerada, ¿no? Y pararte un ratito así. Sí, absolutamente. Claro, finalmente es un estilo de vida, ¿verdad? Es una forma de ver la vida diferente. Qué inspirador tu trabajo, te dicen aquí también. Yo también lo encuentro sumamente eh, potente y esperanzador. Hoy se me van los comentarios. Lo vamos a dejar grabado. Si alguien dice para remendar el dolor, para remendar el dolor, para que también vayan a su Instagram. Eh, Todos los ejemplos, dicen aquí, son súper potentes. Oye, qué pesado este. Están muy, están muy, muy, Sí, es que muy. por mejor lo puse en el computador para que fuera más fácil y no está haciendo. La meme, eh, que es nuestra moderadora oficial, yo estoy aquí como parchando hoy día nomás, eh, nuestra moderadora oficial nos dice qué bonito poder entender esto de la profesionalización como forma de sostenernos, que es la sostenibilidad, en vez del capitalismo, decían allá abajo, los proyectos, las ideas, nuestras vidas. Borda Jazz te pregunta si estás en algún proyecto trabajando actualmente o qué ves en el futuro. ¿Cuáles son tus proyecciones para el Yo, futuro? bueno, pues como el título de esta presentación tenía que ver también con pedagogías, o sea, yo creo que una eh,
o sea, esa es como la línea, la verdad. Yo quisiera y disfruto mucho compartir esos procesos y colectivizarlos. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer este taller de recetario textil junto con Daniela Jauri de Minar, Ediciones Textiles, y con Valeria Mata, que es una antropóloga de la comida. Y bueno, como que tuvo una respuesta increíble y es esta tercera opción que les decía, como de qué pasa si pones un tema al centro y lo investigamos todas, ¿no? Entonces, para mí, esta posibilidad de humanizar los datos a través del textil tiene mucha, pues yo le veo mucho futuro, ojalá que lo tenga, pero no sé, yo me veo también trabajando justo con ONGs o con iniciativas que traten temas específicos en donde les interese sensibilizar respecto a un tema. Creo que es algo que tiene muchas posibilidades para trabajarse. Eh, y bueno, no sé, en algún punto así ya muy soñando, toda esta documentación de los casos de activismo textil, que es como la otra parte de las agujas combativas, pues yo fantaseo con un documental en algún momento o unas cápsulas y llevarlo audiovisual y ver a la gente haciendo y ver a la gente como en su hábitat y sus gestos y sus ademanes, ¿no? Y los alcances que tienen sus proyectos y cómo impactan en las vidas de otros. Entonces, eh, pues a mí no se me paran de ocurrir cosas para esto, entonces espero que mucho futuro. Ahorita vamos paso a paso, taller a taller, ¿no? Entonces, como el taller de cuarentena, pues es algo como irrepetible porque fue para la cuarentena, pero de pronto puede tener hijitos, ¿no? Y moverse de otras maneras. Como las pedagogías es algo que no me canso de investigar. Tengo además amigas que se dedican a eso y además una es mi vecina, entonces podemos hablar horas y horas al respecto y idear maneras. Entonces, eh, como entre las pedagogías y la documentación, eh, creo que es algo que no da para mucho, ¿no? No sé qué forma tiene, no sé cuántas seremos las agujas combativas, ¿no? Yo puse el proyecto en plural, aunque estoy ahora yo sola, pero creo que es un espacio que quiere red, que quiere plantear una red de personas que nos interese esto, ¿no? Entonces, por eso es un proyecto que también habla en plural. Oye, aquí mencionamos la palabra pedagogía y empezaron a aparecer 50.000 comentarios porque nos encanta el tema de la educación y el textil. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre una educación técnica y una educación basada en este planteamiento textil de lo que estamos hablando? Mm, o sea, creo que yo pues seguiré tomando talleres porque también creo que en estos talleres donde se aprende desde la técnica, pues se aprende mucho y también suceden estos procesos. Pues acabo de tomar, por ejemplo, con Karen su taller de bordado de 3D y de pronto fue delicioso, no que el taller no estuviera academizado y que solo la premisa fuera repetir una puntada una y otra vez. O sea, a mí me sentí liberada y sentí que podía respirar, entonces, y además aprendí unas puntadas increíbles. Entonces, para mí en esos talleres, aunque no lo estén poniendo, digamos, como de frente, suceden estas cosas, porque es algo que yo lo veo como casi una característica del textil, ¿no? Y bueno, en este otro, que yo la verdad acabo un poco descuidando la otra parte, la parte técnica, o sea, yo soy como, bueno, no perdamos tiempo en las puntadas, hay miles de tutoriales, aquí les doy unas referencias, no le tengan miedo a la aguja, relaciónense con el hilo, adelante, esto es intuitivo. Este, de pronto, pues a mí me interesan como rescatar esa comunidad de los círculos de bordado, de los círculos de tejido, ¿no? Como que me interesa ponerle el énfasis hacia esa otra cosa. Entonces, creo ¿Pero qué hay allí? ¿Qué que hay hay ahí? en esos círculos de bordado. Sí. Eh,
¿Será una especie de horizontalidad? O tal vez, a veces hasta pienso, porque en algún tiempo bordaba con unas amigas, teníamos nuestro grupo, no lo hicimos tan frecuentemente, pero me sorprendía mucho cómo a veces con chicas que acababan de ir por primera vez y que yo no conocía, se ponían muy íntimas las conversaciones, o sea, a veces hasta incluso muy sexuales y detalladas, así como, ay, no, y yo, y hago, y no sé qué, y entonces como, a veces me Sí, parecía, mientras estáis bordando. ajá, a veces me parecía que justo es esa cosa como de no mirarnos de frente y tal vez tener este filtro que es la tela o este filtro que es el hacer con las manos, en donde de pronto puedo hablar sin sentirme juzgada y yo no tengo ganas de juzgar a los otros, no sé, como no estamos enfrentados, sino acompañándonos en un proceso, entonces tal vez, o sea, no tengo ni idea, yo por eso lo quiero seguir indagando, porque ¿qué es esta intimidad que se construye? No lo sé, pero la he vivido y la continúo eh, viviendo, o sea, veo que sucede, incluso en este taller de cuarentena en donde pues no nos pudimos ver y teníamos como medio un grupo de Facebook, los textos que se escribían ahí estaban llenos de esa intimidad que sucede en los círculos de bordado, o sea, estábamos mostrándonos vulnerables. Aranza Luna, que escribió el texto del taller, habló de ello como desnudez hilística. Entonces, como de pronto a través de los hilos, pues sí, nos mostramos a las demás con nuestras cicatrices, con nuestras angustias, con nuestros pesares y también con nuestras alegrías y celebrando los logros de las otras, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, a mí me pasa personalmente cuando hago clases y me gusta mucho hacer clases, que en un principio cuando hay un grupo que no se conoce, nadie se conoce, y estamos aprendiendo una técnica, yo soy como bien oficiosa y la técnica para mí es súper importante y sí, como que le pongo demasiado color. Eh, pero a pesar de eso, a pesar de que soy súper técnica, eh, en un principio están todas como en la concentración, ¿cierto?, de ellas mismas. Hablo de ellas porque por lo general son mujeres, en la concentración y toda la gente como que se va hacia adentro y desde ese dentro es que la gente aparece hacia afuera. Y eso me parece a mí una cosa tan hermosa y maravillosa. Y yo ya sé los tiempos en que va a pasar eso, ¿cachai? Como que ya lo calculo, ya sé cuándo viene, ya sé cuándo están ensimismadas y concentradas en el interior, para que después venga así como un volcán hacia afuera todo lo que tienen adentro. Y yo eso lo encuentro tan maravilloso, cuando ya empieza como la mano a trabajar sola, después florece todo esto y florecen esas conversaciones que son tan entretenidas, y desde donde uno también puede sacar datos y nos emocionamos y a veces lloramos y nos reímos y nos tomamos un té. eh, eso como que no tiene ningún precio. No, justo es es bien hermoso. sí, justo es como, ¿qué pasa si lo registramos, ¿no? Mientras sucede. Entonces, como, ¿qué pasa si aprovechamos eso también y intentamos mirarlo y escudriñarlo un poquito, sin romperlo y sin academizarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo miramos, ¿no? Y lo hablamos y lo ponemos, incluso lo plasmamos en telas, ¿no? Sí, qué bonito. Oye, nos quedan como 8 minutos. Ok. Perdón lo cuadrada, pero voy a ver si tenemos Uh-huh. algún otro comentario, alguna otra pregunta antes de que vamos cerrando. Yo, por supuesto que no quiero cerrar esta conversación, pero si no el Instagram después se enoja y nos deja fuera, Se corta. y queremos que más gente disfrute de esta conversación contigo, Daniela, que ha sido súper inspiradora. Aquí dice Blanquis Castillero que sí, que existen varias educadoras del arte ya trabajando desde estrategias textiles, ¿verdad? La Fran Núñez nos manda corazoncitos.
cuál retazo fusión. Creo que la educación desde una mirada constructivista me interesaría saber desde qué lugar lo vienen abarcando y generar red. Mucho éxito en todos tus proyectos, todo suena tan interesante y productivo para la sociedad. Y, qué fuerte pasar de desconfiar de los datos que nos entregan otras personas a abordarlo con una misma, ¿cierto? Eh, ¿Desde dónde sacamos esos datos también? Creo que la interrelacionalidad, como la intersección, perdón, la intersección entre varios saberes o sapiencias, también nos puede ayudar a mejorar estos datos y estas estadísticas, ¿cierto? No, Eh, sí, que es un justo. poco lo que hacen, relacionarse con periodistas, con historiadores, con otra gente que maneja datos para... Sí, ¿con quiénes estás trabajando tú, Daniel? Yo, bueno, con Socialtic y también hay una C que se llama Data Crítica, que también tienen unas pedagogías increíbles para aprender a usar bases de datos abiertas y aprender a usar softwares. Y es algo que está muy ahí y que creo que además es muy divertido porque es muy divertido y de alguna manera como empoderador saber qué es lo que están registrando nuestros gobiernos, qué es lo que están registrando, qué Mm, preguntas hacen, porque el dato no es algo que existe, el dato es creado. El dato, sí puede ser que el semáforo se prenda 3 veces, pero que tú lo hayas medido y que tú lo hayas observado y contabilizado, eso es lo que hace el dato, ¿no? Entonces, también es muy rico saber qué están haciendo nuestros gobiernos y qué están preguntando y qué quieren saber de nosotros. Y lo mismo preguntárselo a Google y a Facebook y a Instagram y saber qué datos están midiendo de nosotros, ¿no? Creo que también esa es otra parte, ¿no? Como quitar, eh, aunque no lo vayamos a usar mucho, está muy bien saber que podemos acceder a ello y que podemos preguntarle cosas, ¿no? O sea, como que creo que también esa es otra de los objetivos de Hilando Datos, ¿no? sí, bueno, y también, claro, todo eso es una manera de educar a los otros que, o sea, no sé si de educar, pero sí de comunicar a todas las personas que no pueden leer esos datos, que no saben leer esos datos, porque también es un lenguaje, es otro lenguaje al que no estamos habituados como Ujú. personas normales que van caminando por la calle. Entonces creo que es importante acercar esas estadísticas, esos datos a todos, o sea, para que sea para todos también. Ujú, ujú. Y esta es como una manera amorosa de hacerlo. Sí, 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 sí. Nos dice aquí de Lucional Betty que dónde podemos conocer más información sobre tus proyectos, los pasados y los que vienen. Ah, ahí Eh, tengo una página web y ahí justo en la cuenta de Agujas Combativas está el link. Estoy a punto de transformarla a agujascombativas.org, pero ahorita es otra más larguita, entonces está ahí en el link y ahí pueden ver los resultados de los talleres anteriores, está todo ahí. Yo también, justo estas experiencias o estas ganas de convertir estos aprendizajes en recursos para otros, pues hago registro y convierto en datos mis talleres. Entonces, ahí en la página pueden ver sigue en construcción y estará en construcción eternamente, pero al menos el taller de cuarentena está toditito ahí y la verdad es un paseo un poco desordenado, pero muy hermoso y muy... a mí la verdad me conmueve muchísimo lo que pasó, entonces les invito a darse un paseo ahí hilando datos. También es un hashtag, también yo le pido a todas las que toman los talleres que les hago énfasis que los hashtags son como bibliotecas o repositorios de información, entonces también en el hashtag hilando datos van a poder ver los trabajos de las chicas que los han subido pues a Instagram y ahí un poco pueden ver más de cerquita y las descripciones y demás. Súper. Ya, Ay Palomay nos está ya diciendo que se nos va a acabar el tiempo y es cierto. No quiero apretar el botón de finalizar, pero lo tengo que hacer. Eh,
Lo que sí quiero comentar es que estén atentos, por favor, a @Escuela Libre Textil. Tenemos un calendario hasta diciembre de todos los domingos. Todos los domingos vamos a tener conversaciones tan interesantes como esta. ¿Qué más tenía que decir? No me acuerdo. Parece que es no más. Todos los domingos vamos a tener charlas 11 a.m. creo. Gracias, miren, tenemos 74 personas conectadas, lo que me parece que es hermoso. Vamos a dejar arriba esto para que también otras personas te puedan escuchar, Dani, con usted. Tu trabajo ha sido bacán conversar contigo. Igualmente, sí. Nada, me he emocionado mucho, he pasado por todas las emociones en esta hora. Gracias. Muchas Eso, gracias. besitos. Besitos, besitos a todos y ya no tenemos tiempo. Así que Larga vida a la Escuela Libre síganos. Textil. Nos vemos. Adiós. Besos. Muchísimas gracias. Chao. Adiós.